Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad el grupo 6 vamos a exponerles sobre nuestro proyecto final abarcado durante todo el ciclo en el curso de dibujo para ingeniería, el cual el objeto a dibujar fue la llave inglesa con moleta lateral. Y bueno, los integrantes son Carolina Parejo Corpancho, Fran Guamán Yanque, Franz Anthony Caico González, y quien les habla, Marlon Reina Guapay. Bien. Tenemos la siguiente agenda para ver, que son las partes de la llave. Vamos a recordar tanto el avance uno como el avance 2, las vistas geométricas de cada parte ya según las normativas ya vistas, ¿no? Conocidas, también como las partes de la llave en 3D y el objeto final, culminando con el cierre. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Franz para que nos hable de las partes que contiene nuestro objeto. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar eh, sobre las partes de la llave inglesa con moleta lateral. Bueno, en el primer objeto podemos ver el cuerpo de la llave, en el segundo objeto la mordaza móvil, en el tercer objeto el mecanismo rotatorio, en el cuarto objeto la arandela, en el quinto objeto la moleta lateral y en el sexto objeto el tornillo de remache. A continuación, Marlon seguirá con la diapositiva. Muchas gracias. Ahora sí, procederemos a hablar sobre el avance uno. Vamos a recordar el avance uno. ¿Qué se vio en ese avance? Bien, como observarán ya en la diapositiva, se pueden observar los dibujos hechos a mano con ayuda del, ¿no? Escalímetro, el compás de precisión, también el pistolete, ¿no? Los lápices HB y, ¿no? 2H. También un acoto que el cual todavía no seguía la normativa, ya que hasta esa instancia no se conocía. Y bueno, podemos observar aquí la vista frontal, el cuerpo de la llave. En la siguiente hoja está la vista superior, la vista horizontal del cuerpo de la llave. También la vista lateral y frontal de la moleta lateral. Y por último tenemos las vistas isométricas en 2D. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Frank, que les va a hablar lo mismo, pero detallado en AutoCAD. Bien, en la primera imagen tenemos el cuerpo de la llave que se usó líneas, círculos, después los puntos de tangencia. En la segunda imagen tenemos la vista horizontal del cuerpo de la llave y la vista frontal y lateral de la moleta lateral. En la tercera imagen tenemos la proyección isométrica del cuerpo de la llave y la moleta lateral también. A continuación le doy el pase a mi compañero Marlon. Listo. Ahora vamos a recordar brevemente lo que se vio en el avance número 2. Aquí ya nos explayamos con las 6 partes, mostrando sus vistas, ya sea en el ISO americano o en el ISO europeo, el cual en esta oportunidad en el cuerpo de la llave se encuentra el uso del ISO americano. ¿Qué quiere decir? Que de la frontal arriba se va a encontrar la vista horizontal y al costado la de perfil, ya sea izquierdo o derecho. Como podemos observar también, se usaron capas para el acotado, que es el de color verde, para las líneas discontinuas o las líneas ocultas que están de rojo, y para el dibujo que son de blanco y para los ejes de simetría de las circunferencias que están de morado. Pues se tuvieron que corregir algunas acotaciones y aumentar las líneas discontinuas, ya que, por ejemplo, aquí en la vista lateral nos faltó la profundidad que había como parte del diseño del relieve hondo que tiene aquí el cuerpo de la llave, que ya más adelante se podrá observar en el trabajo en 3D. Y bueno, como siguiente tenemos la mordaza móvil, el cual se encuentra en ISO europeo, en el cual también se usaron similares capas, ya sea el acotado, el dibujo y las líneas discontinuas. Y bueno, también cabe aclarar que aquí el margen es del A4, estado por un bloque previamente hecho para ahorrarnos el tiempo, ¿no? Y seguir progresando con nuestros dibujos. Se tuvieron que corregir algunas acotaciones, ya que no se encontraba alineado la vista frontal con la vista superior. Y es por ello que las medidas no coincidían. Ahora le doy la palabra a mi compañero Franz. Ya. Yo le voy a hablar sobre la arandela. La arandela se encuentra en el isoamericano. Como pueden ver, no hay tres vistas porque
Una de las dos vistas como se repetía y debido a que son semejantes solo se usó la vista lateral. También se usó varias capas para poder hacer tanto el dibujo como el acotado y como la simetría para la circunferencia. Y también se usó bloques para que no se haga tan pesado en dibujar cada recuadro para hacer el dibujo. A continuación va a hablar mi compañera Carolina. A continuación voy a presentar la muelita lateral. Como mis compañeros ya mencionaron, se usaron bloques para el cajetín, para que no sea tan repetitivo y cansado hacerlo a cada rato. La muleta lateral se encuentra elaborada en el ISOE. Como anteriormente también mencionó mi compañero, se encuentra hecho en dos vistas, debido a que una es relativamente igual y por la norma solamente se consideran dos. Se usaron capas de acotado, líneas discontinuas, simetría para el punto central de circunferencia, que lo podemos ver en las líneas fucsias. Y se tuvieron que corregir algunas acotaciones, pero nada más. Gracias. A continuación también tenemos el tornillo remache. También se encuentra elaborado en el ISOE. También igualmente se tiene solamente dos vistas por la normativa, que al ser repetitiva solamente se elabora una de estas. Al igual que en las anteriores, se encuentran el acotado, líneas discontinuas, la simetría, que ahí se aprecia un poco más que la anterior, que es la fucsia, y también las líneas discontinuas, como la roja, para señalar la parte del remache, del tornillo, la parte enroscable. A continuación, mi compañero Franz. Bien, ahora vamos a ver el mecanismo rotatorio, que es el tornillo sin fin. Este tornillo se encuentra en el ISO A. Solamente se usaron dos vistas porque las vistas laterales son iguales que las vistas frontales. Se usaron capas de acotado, líneas discontinuas, los ejes de simetría y la capa de dibujo. Se usó el margen A4 hecho en bloque y se tuvieron que corregir, por ejemplo, como se ve en la imagen, no se puede ver el texto, se tuvo que agrandar y algunas medidas también. Ahora le cedo el pase a mi compañero Marlon. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablarles de en sí ya las vistas geométricas de cada parte, pero ya con las normativas, ya adecuándolas. Bien, empezamos nuevamente con el cuerpo de la llave, que bueno, ya obviando los puntos mencionados antes, ¿no? En qué vista en ISO A, en ISO S se encontraba, etcétera. Bien, voy a hablarle un poco de las medidas que tiene. El cuerpo tiene una altura de 287,8 milímetros aproximado, semejante, asimilándolo a una de 300 milímetros. La parte donde reposaría la mordaza móvil aquí es de 55 milímetros y tiene 32 milímetros de altura. Y bien, la parte hundida del cuerpo, lo que les mencionaba antes aquí, la línea roja que como pueden ver aquí en la vista de perfil, es de 1 milímetro de hundidad. Se usaron opciones también como la línea, ¿no? Circunferencia, ya sea con el radio, con el diámetro disponible, ya sea del dato, y también para facilitar las líneas perpendiculares se utilizó la opción ortogonal, ¿no? La ortogonal, y también herramientas como trim básicas para recortar y dar la forma requerida. Bien, por otra parte tenemos la mordaza móvil, que bueno, tiene una altura de 61 milímetros y cuenta con radios de 49 milímetros, aquí como pueden observar aquí esta forma, como este arco, y también cuentan con la parte superior aquí de la vista frontal, aquí en la mordaza, como podrán observar, de 9,3 milímetros ese arco, y de ancho tendría 16 milímetros. Asimismo, podremos observar la presencia de líneas discontinuas, las cuales se agregaron luego de la corrección en el del avance 2. Se aplicó también, ¿no? Con ayuda de las opciones como midpoint, o sea, punto medio, eh, punto final como endpoint, nodo, extensión, etcétera. Le suelo hablar a mi compañero Franz.
Ah, bueno. También les hablaré sobre las medidas que tiene la arandela. Como pueden ver aquí, la arandela son dos circunferencias, una más grande que la otra. La primera circunferencia tiene de radio 3 milímetros. En cambio, la segunda circunferencia de su radio es de 9 milímetros. Ahora, lo que viene a ser el espesor o el ancho de la arandela es solo de un milímetro. Ahora, para hacer la circunferencia solo se usó el punto medio para que la circunferencia más grande esté a la misma medida o a la misma altura que la circunferencia más pequeña. Y también se amplió un poquito más el acotado por el tamaño del dibujo. A continuación seguirá hablando mi compañera Carolina. Voy a hablar de la muleta lateral. Como ya se mencionó, pertenece o está elaborado en el ISO europeo. Se acotaron las partes necesarias, altura, el diámetro, etcétera, como lo pueden ver en verde. De igual forma se colocó en la sombra naranja, ya que esa parte es la sólida, mientras que tiene una parte hundida de 1 milímetro que ahí también está señalada. Tiene una medida de 5 milímetros de ancho, 18 milímetros de alto y mide 2.6 el centro del eje hasta el punto medio de la arista del hexágono regular de 3 milímetros en cada una. En todos los lados, al ser hexágono, tiene que ser lo mismo. También tenemos que añadir que solo se dieron 2 vistas, ya que la frontal y la planta baja son las mismas. A continuación. Vamos a hablar ahora del tornillo remache. Al igual que el anterior, también está elaborado en el ISO europeo. Tiene una altura total de 7 milímetros, siendo el ancho máximo, o sea, la parte de la cabeza, de 8 milímetros y la parte inferior, o sea, la parte enroscable, de 1,4 milímetros, como podemos ver en el dibujo. Tiene un ancho, la cabeza de 2 milímetros, mientras que cada separación de cada giro es de 0.5 milímetros, con una inclinación de 97 grados de presión para abajo, y en la parte final presenta una separación de 0.3 con la parte final del objeto. La parte superior del tornillo tiene un diámetro de 8, como ya habíamos mencionado anteriormente, y usamos líneas discontinuas para señalar la parte que enrosca. También se observa la capa simétrica, las líneas fucsias que pasan por el medio, que ya habíamos visto en diapositivas anteriores. A continuación voy a dar paso a mi compañero Frank. Bien, ahora vamos a hablar sobre el mecanismo rotatorio. Este se encuentra en el ISO A. El largo de toda la tuerca es de 95 milímetros. En la vista superior tenemos una circunferencia de diámetro 16. Después podemos ver las líneas discontinuas. Entonces, entre ellos está un polígono de 6 lados y circunferencias. Y el eje de simetría de la circunferencia de la capa de dibujo. En la parte de abajo podemos ver en la base de la tuerca, podemos ver el polígono, donde tomamos la medida de radio 3. Después subimos con las líneas de una altura de 5. Después de nuevo subimos con las líneas una altura de 2.2. Después se usó matriz para usar, para usar en la rosca de la tuerca, matrices que sean de 27, con una distancia de 1.5. En las líneas discontinuas también se usó matriz para evitar perder tiempo en hacerlos una por una. Después en la parte superior se usó arco. En la parte de la base de ese arco era S18. En la altura de ese arco es 4 y su radio es 12. Y le doy paso a mi compañero Marlon. Bien, ahora veremos las partes de la llave ya en 3D, ya moldeadas en 3D. Como primer objeto tenemos aquí el cuerpo de la llave, y bueno,
para una mayor facilidad nos basamos en los dibujos ya hechos en 2D, solamente tuvimos que convertirlos en objetos, ¿no? Este, sólidos, o sea, cerrados en 2D para poder hacer extrude y al momento de usar esa herramienta, no solamente se expanda las líneas, sino también el sólido, lo que genera que haga el área, pues. También usamos líneas en 3D, eh, las mismas propias circunferencias, ya sea con radio diámetro, la herramienta de Subtract Solid, que era la diferencia de sólidos para generar esos huecos, también la unión de sólidos para poder hacer solamente uno, y también tuvimos activados las herramientas de midpoint, nodo, extensión, endpoint, y los puntos centro de la circunferencia, con Geometric Center, entre otros. Bien, ahora tenemos lo que es la mordaza móvil. Como podrán observar en pantalla, tiene el mismo mecanismo, ¿no? Nos basamos en lo de 2D. Se usaron líneas en 3D, polígonos, ya sea de 3 o 4 lados, circunferencias con el radio, el diámetro, herramienta extrude para darle la forma en 3D, ya sea por el ancho, el alto, etcétera. Se tuvieron presentes las mismas características que el objeto anterior, midpoint, extensión, geometric center, etcétera. Y bueno, para hacer dicha profundidad de aquí abajo, de aquí, como pueden observar, se tuvo presente el objeto del tornillo de remache o del mecanismo movible, para juntarlos con la mordaza móvil y aplicarles la diferencia de sólido o el subtract solid para tener dicha profundidad. Bien, ahora les doy la palabra a mi compañero Franz, que les va a hablar de la arandela. Bueno, acá la arandela ya plasmado en 3D. Para hacer esta arandela primero se dibujó dos circunferencias, una de las medidas del dibujo en 2D. De ahí se le aplicó el extrude para estirarlo y de ahí para hacer el agujero que se encuentra al medio de la arandela se usó la opción Subtract para que quede ese agujero al medio. A continuación mi compañera Carolina. Como ya habíamos mencionado, tenemos que considerar y nos sirvió mucho ya haber tenido las figuras en 2D, ya que pudimos hacer un objeto más real y preciso. Al igual que mis compañeros, usamos bastante de esas opciones. Primero usamos la circunferencia mayor, que ya mencioné las medidas. Luego usamos polígono para el medio y también para otra circunferencia para la parte de arriba del relieve. Para ese hueco inferior de la parte del hexágono, usamos la herramienta Subtract para que quede ahí. Continuación. El tornillo remache. Al considerar ya las piezas anteriores en 2D, de igual forma fue un poco más sencillo. En este caso usamos la circunferencia con el diámetro, la línea en 3D, polígono, extrude. Se consideró primero el diámetro del círculo, el círculo de la cabeza, de la parte superior. Luego le dimos el ancho de extrude. Elaboramos el cilindro a medidas y luego ya brindamos con las medidas para aplicar el helix, para poder ver esa parte que mi compañero está dando círculos, esa parte que sale en la grabación, exacto, esa parte, la parte de que enrosca, y el subtract para las partes. A continuación mi compañero Frank. Bien, ahora el mecanismo rotatorio. Primero se tuvo que hacer la base con el comando polígono. Después le usamos la extrusión para hacer la altura de ese polígono. Después hallamos el punto medio y de ahí usamos la circunferencia. Lo subimos todo con el comando extract, extrusión.
Y después hice la hélice, con el comando hélice. Después se hizo una figura de un cuadrado de 1.5 de cada lado. Después se usó el comando barrer. Se seleccionó primero el cuadrado, después se seleccionó la hélice y se usó el comando diferencia para hacer todo ese hueco que es la rosca. Y en la parte de arriba se halló el punto medio de la circunferencia y se hizo una circunferencia de radio 18. Y en la parte de arriba se hizo un arco y eso sería todo. Ahora le paso a mi compañero Marlon. Bien, ahora vamos a presentarles cómo quedaría el objeto final, el cuerpo de la llave con moleta lateral. Una vez unida ya a sus seis partes. Aquí, como podrán observar, lo hemos tratado de diferenciar con colores, solamente aquí para mostrarles y tener un mejor concepto, una mejor vista. Y bueno, como podrán observar, ahí tenemos el cuerpo de la llave, la mordaza móvil que está de rojo, la moleta lateral que está de turquesa, el tornillo remache que está ahí justo ahí de fucsia, de morado, ahí dentro de la moleta lateral, la arandela ahí de amarillo que no se logra ver muy bien, pero está ahí detrás de la moleta lateral, y por último el que está de verde que es el mecanismo rotatorio. Y bien, vamos a dar pase al cierre y vamos a dar nuestras conclusiones del proyecto. Y bueno, y empezaré yo. Y bueno, durante todo este proyecto han habido dificultades al momento de dibujar, por ejemplo, iniciar con las herramientas, por ejemplo, ¿no? El compás, o tratar de hacer las medidas de tangencia, secantes, a mano, ya que más fácil era realizar en AutoCAD. Y bueno, en el AutoCAD también hubieron dificultades, por ejemplo, al momento de hacer las curvas, por ejemplo, en las vistas isométricas, etcétera. Pero concluyendo, pues ha sido mi agrado el curso y realizarlo mediante este proyecto ha sido de muy utilidad y aprendizaje para mi persona. Ahora doy el pase a mi compañero Frank. Bien, en mi caso he aprendido mucho con este curso, más que nada en AutoCAD, porque en a mano también se me hizo un poco difícil, más que nada la vista isométrica y en el 3D, más que nada tuve que investigar en otras fuentes el comando hélice y eso fue para mí lo más complicado, se podría decir. Ahora le doy paso a mi compañero Franz. Bueno, en este curso de dibujo se aprendió mucho, tanto que nos sirve mucho, tanto saber identificar la vista del ISO europeo y ISO americano, y también, ¿no? El usar el AutoCAD, tanto saber que es muy importante usar las capas para hacer los dibujos en 2D, y también, ¿no? La opción de dibujar en 3D, que es un poquito más complicado, pero con práctica se hizo un poco más fácil. Ahora a continuación hablará mi compañera Carolina. En mi caso, la parte que aprendí de la parte de dibujo técnico ya es, a mano, a mano, creo que se complicó más el tema de las medidas, ya que quizás al tenerlo en papel y verlo plasmado ahí, no éramos tan conscientes de lo importante que eran los milímetros. Y ya al momento de pasarlo a AutoCAD y sobre todo el AutoCAD 3D, pudimos notar de que si así sea un milímetro o lo mínimo, como que quizás puede entrar, pero siéndolo o ya planteándolo un proceso mayor, que en este caso nosotros estamos estudiando para ejercer una profesión. En el caso de que nos tocara elaborar, creo que como comenzamos no hubiéramos podido hacerlo, ya que esos milímetros hubiera generado a mayor escala, o sea, elaborar una herramienta, en este caso, esta herramienta a una mayor escala, hubiéramos generado pérdidas. Creo que con esto nos llevamos un gran aprendizaje. Tenemos que considerar lo mínimo, y no solamente en este curso, sino en todos. Creo que mis compañeros coinciden con eso. Nos llevamos un buen aprendizaje en 3D, en 2D y en general.
Eso sería todo. Muchas gracias.